YouTuber enfrenta pánico absoluto al descubrir lo que acecha en los bosques oscuros. Era una tarde gris cuando Alex, un popular youtuber conocido por sus adrenalínicas aventuras, decidió adentrarse en un bosque oscuro y denso, famoso por las leyendas de desapariciones. La emoción le recorría el cuerpo al pensar en el nuevo video que grabaría, pero la sombra de lo desconocido acechaba en su mente. «Esto va a reventar en vistas», se decía mientras ajustaba su cámara. Martín, su mejor amigo y copiloto en esta aventura, lo miró con algo de preocupación. «¿Realmente crees que es buena idea, Alex?», preguntó, con una voz que apenas disimulaba su inquietud. Nada podía detenerlos. Caminando a través del sendero estrecho, los árboles azotaban sus ramas con un silbido extraño, como si la naturaleza misma les advirtiera que había algo en ese lugar. De repente, un crujido resonó entre los arbustos. Un escalofrío recorrió la espalda de los dos chicos. «¿Escuchaste eso?», preguntó Martín, mirando nerviosamente a su alrededor. Pero Alex solo sonrió a través del miedo, convencido de que eso era parte de la experiencia. Ya más adentrados en el bosque, un zumbido hipnótico los envolvió. Provenía de un objeto extraño, un medallón cubierto de símbolos antiguos, que flotaba ligeramente por encima del suelo. Curiosos, se acercaron a él, y al tocarlo, sintieron una sacudida eléctrica, una conexión extraña que les heló la sangre. «Esto no es normal», murmuró Martín, su rostro pálido. Sin pensarlo dos veces, ambos comenzaron a correr, sintiendo que una presencia los observaba desde la distancia. Susurros inaudibles resonaban entre los árboles. Al caer la noche, el miedo se apoderó de ellos. Al llegar al borde del bosque, el aire se volvió denso. Alex miró hacia atrás por un impulso, y en ese instante vio una sombra difusa moverse entre las ramas. El corazón le latía con fuerza. «¡Vamos!», gritó, y se lanzó hacia la salida, arrastrando a Martín con él. Esa noche no durmieron. Las imágenes del bosque acechaban en sus mentes. Al día siguiente, impulsado por la curiosidad y un miedo creciente, Alex decidió volver. Con cámaras encendidas, el lugar parecía repleto de ecos de lo sucedido. Allí, entre las hojas secas, encontraron ropa rasgada y objetos personales, un reloj, un zapato desgastado. El terror invadió a Alex. «¿Qué pasó aquí, Martín?», preguntó, sintiendo que la historia que estaban a punto de desenterrar era mucho más oscura de lo que imaginaban. Mientras tanto, su amigo Colin, otro youtuber, grababa en una antigua casa embrujada. Allí descubrió un diario desgastado que hablaba de rituales oscuros y familias perdidas en aquel bosque. Todo empezaba a encajar. Alex y Martín, ahora atrapados en una red de secretos y oscuridad, comenzaron a conectar los hilos de la historia de un antiguo pacto que nunca fue cumplido. Las sombras en el bosque parecieron cobrar vida esa noche, y la misma voz que los había llamado antes empezó a susurrar el nombre de Alex. La sensación de ser observado aumentaba. Enfrentarse a sus peores miedos era solo el inicio de una carrera contra el tiempo para desentrañar la verdad que acecha entre las sombras del bosque. Pero ¿sería Alex lo suficientemente fuerte como para soportar lo que descubriría? «Hey, antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te facer una alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que YouTube removiu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like, pô. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Las sombras en el bosque parecieron cobrar vida esa noche, y la misma voz que los había llamado antes empezó a susurrar el nombre de Alex. La sensación de ser observado aumentaba. Alex sentía el corazón en la garganta, y Martín, a su lado, tragaba saliva con dificultad. «¿Qué está pasando?», musitó, sus ojos disparando miradas nerviosas a su alrededor. La presión en el aire era palpable, como si la noche misma estuviera conteniendo el aliento. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Provenía de lo profundo del bosque, un eco aterrador que los hizo saltar. «Eso fue», balbuceó Alex, su voz temblando. Pero antes de que pudiera terminar, una figura humanoide apareció entre los árboles, completamente cubierta de sombras, pero con ojos brillantes que parecían penetrar en su alma. «¡Corre!», gritó Martín, y ambos comenzaron a huir, el terror llevándolos de vuelta al lugar donde habían encontrado el medallón. Mientras corrían, una sensación cálida envolvió a Alex. Era extraño, como si el bosque lo estuviera abrazando y protegiéndolo. «Es como si quisieran que nos quedáramos», dijo, su mente luchando para entender lo que sucedía. «No, no podemos quedarnos», respondió Martín, su voz teñida de pánico. Cuando finalmente llegaron al medallón, se encontraron con algo aún más perturbador. El objeto flotaba ahora en el aire, pulsando como un corazón latente, y alrededor había figuras vagamente humanas danzando en un círculo, murmurando en un idioma antiguo. Alex sintió una conexión, como si la misma esencia del bosque tirara de él. «Esto es un ritual», dijo, horrorizado. «Algo está llamándonos». Martín palideció. «No, esta no es la razón por la que vinimos aquí», exclamó, dando un paso atrás. Pero las figuras comenzaron a avanzar hacia ellos, y en un instante, Martín gritó: «¡Mira!». La oscuridad se disipó por un momento, revelando un rostro familiar, el de Colin, su amigo, pero algo no estaba bien. Sus ojos estaban vacíos, y su piel pálida parecía brillar con una luz sin vida. «¡Ayúdenme!», gritó Colin, su voz un eco distante. Alex se congeló, un nudo en el estómago. «Colin, ¿qué te pasó?», preguntó, incapaz de moverse hacia él. «Necesito que vengas, se lo debes a ellos». Su voz se transformó en un susurro seductor. Martín se llevó una mano a la cabeza, con una expresión de confusión y miedo. «Lo conocía antes, Alex. Esto no tiene sentido», murmuró angustiado. De repente, la conexión de Alex con el bosque se intensificó. Las sombras comenzaron a tomar forma, casi como si le estuvieran mostrando visiones de su pasado, revelando conexiones ocultas entre ellos tres. «El medallón», murmuró Alex, recordando lo que le había leído en el diario encontrado por Colin. «Lo que está sucediendo aquí está vinculado a nosotros». La voz profunda y resonante de las sombras resonó en su mente. «Solo uno puede entrar». El corazón de Alex latía con fuerza. «¿Qué significa eso?», preguntó, sintiendo la presión aumentada. Pero no hubo respuesta.
En ese instante, Martín sintió la necesidad de acercarse, como si el bosque lo llamara. «Debo hacerlo, Alex. Debo saber la verdad», dijo, su mirada oscura ahora reflejando un destello de determinación. Antes de que Alex pudiera reaccionar, Martín se lanzó hacia Colin. Un grito desgarrador retumbó en la noche, pero sonó más como una celebración. Las sombras danzaron frenéticamente, en una especie de éxtasis que llenó el aire. Alex, paralizado por el horror, sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Su amigo había traspasado la frontera, y el bosque rugió con fuerza, celebrando la llegada de un nuevo sacrificado. «¡Oh no, Martín!», gritó Alex, pero fue demasiado tarde. Las sombras lo envolvieron, dejando a Alex solo. En ese momento, comprendió que el bosque no solo se alimentaba de miedo, sino que también ofrecía algo en su lugar, un oscuro poder que pudo ser tomado. Todo en su vida, cada momento compartido, cobraba sentido, pero a un precio horrible. El viento ululó a su alrededor, y la figura de Colin se desvaneció en una marea de oscuridad. Alex quedó solo, sintiendo el peso del sacrificio, y comprendiendo que para desentrañar la verdad, tendría que decidir entre salvar a su amigo o ser parte de algo mucho más grande, algo que había estado acechando en las sombras mucho antes de que ellos llegaran. El tiempo se acababa, y el bosque aguardaba. Las sombras danzaban a su alrededor. Susurros inquietantes llenaban el aire viciado, con un sentido de ominoso destino. Alex, ahora completamente solo, sintió el frío de la soledad, apretándole el pecho. Había perdido a uno de sus mejores amigos, y en ese momento, la conexión que sentía con el bosque intensificó. Era como si algo lo estuviera empujando hacia el centro del mal. Su corazón latía con fuerza y su respiración se volvió irregular. «No puedo dejar que esto termine así», murmuró, chocando contra sus propios pensamientos. Pero antes de que pudiera decidir su próximo movimiento, algo cambió. El medallón comenzó a vibrar, emitiendo un brillo sombrío que iluminó los rostros de las figuras danzantes. Alex sintió una atracción irresistible hacia el objeto, y aunque sabía que era un peligro, no podía evitarlo. Se acercó y conforme se lo proponía, la figura de Colin apareció de nuevo, esta vez con una risa oscura que resonó en los árboles. «Colin», gritó Alex, sintiendo una mezcla de alivio y horror al mismo tiempo. «Estás vivo». Pero algo estaba terriblemente mal. Los ojos de Colin no eran los mismos. Había una chispa de locura que lo acompañaba. «Alexander, el bosque me enseñó las verdades que nunca imaginaste. Ven a conocer tu destino». Su voz era un canto hipnótico, seductor y aterrador. Sin pensar, Alex extendió la mano, sintiendo que el bosque lo llamaba, empujándolo hacia la oscuridad. Fue entonces que todo giró. Una figura oscura, más grande que cualquier otra, apareció detrás de Colin. Eran miles de sombras que formaban un ser informes, con ojos brillantes que penetraban en el alma. La risa se tornó en un grito desgarrador, y Colin se transformó en un lienzo de terror. «Ellos no son lo que parecen, Alex. No te dejes engañar por las sombras», gritó, y en un instante Colin fue absorbido por la oscuridad. Alex retrocedió, su mente en un torbellino. Las sombras comenzaron a revelarse, no como entidades hostiles, sino como ecos de seres que habían existido en el bosque durante siglos. Y en el centro de esos ecos, una figura familiar comenzó a cobrar vida.
Era Martín. Él estaba allí, pero no como lo recordaba. Tenía una expresión intensa y sabia, mezclada con un humor sombrío. Alex, dijo, he entendido el pacto. El bosque no quiere que nos vayamos. Realmente no puede existirse sin nosotros. ¿Qué sucedió? Balbuceó Alex, luchando por comprender. Martín sonrió, pero era una sonrisa vacía, llena de dolor y revelaciones. El medallón. Nos eligieron, Alex. Tú y yo tenemos una conexión con este lugar. No somos solo amigos, somos parte de la historia que el bosque necesita contar. El horror se apoderó de Alex como un manto pesado. La traición se cernía sobre él como el aire eléctrico antes de una tormenta. No puede ser, logró decir, temblando de incredulidad. Eso no puede ser verdad. Pero al mirar a Martín, vio algo más que la cara de su amigo. Vio una criatura que había existido en el bosque, un vínculo inquebrantable que había estado oculto. Tú también, dijo Martín, su voz resonando con poder y tristeza. Lo llevas dentro. Eres parte de esto, Alex. Nunca lo supiste, pero ahora es el momento de elegir. El medallón pulsaba intensamente entre ellos, y una decisión se formaba en el aire cargado de tensión. Perderse en la oscuridad, salvar a su amigo o desafiar la voluntad del bosque. El tiempo se escurría, y Alex estaba atrapado entre la realidad y una nueva, aterradora verdad. ¿Qué elegirá? ¿Ser parte de la oscuridad o luchar contra ella? La noche envolvía el bosque, y su destino aún estaba por escribirse, enredado en un nuevo misterio. Las sombras danzaban a su alrededor, y Alex sentía que el tiempo se agotaba. La elección entre unirse a la oscuridad o salvar a su amigo se había vuelto un peso insoportable en su pecho. Martín, ahora con una presencia inquietante, se había convertido en algo más que su compañero de aventuras. Era un vínculo del bosque, una conexión más profunda que la amistad. La luz del medallón pulsaba, llamándolo, exigiendo una decisión. Alex, escúchame, dijo Martín, su voz resonando con una gravedad que lo hacía parecer un extraño. Tú no entiendes. No solo estamos atrapados aquí, somos la clave. Lo que el bosque desea, lo que necesita, somos nosotros. Debemos aceptar este destino. Las sombras se agitaron a su alrededor, como si tomaran vida ante sus palabras. Un frío gélido recorrió la espalda de Alex. ¿Por qué estás diciendo esto? No eres el mismo. Esto no es lo que somos, gritó, angustiado. Pero Martín solo sonrió con una tristeza casi etérea. Esta es nuestra verdad. Siempre lo ha sido. El bosque nos ha elegido. Eres parte de él. Yo soy parte de él. Alex sintió que el suelo temblaba. El medallón vibraba intensamente, como si el bosque estuviera fabricando un destino aterrador. «No, Colin», gritó, recordando el rostro distorsionado de su amigo perdido. Pero en ese momento, el rayo de luz del medallón se intensificó y lo iluminó todo. Era como si el bosque exigiera que eligiera su camino. Y entonces, las figuras sombrías alrededor de él comenzaron a transformarse y a adoptar rostros familiares. 1, 2, 3. Eran amigos, personas que habían desaparecido en el bosque. Sus ojos vacíos miraban con una mezcla de anhelo y desesperación. «Ayúdanos, Alex», murmuró uno.
un amigo de la infancia que no había visto en años. El bosque se alimenta de nosotros, pero hay más. Hay algo que debes saber. No, no puede ser. Ustedes están... balbuceó Alex, sintiendo que la realidad se desmoronaba. Las sombras avanzaron. Sus susurros se intensificaron, inundando su mente con visiones de traición y el oscuro pacto que los unía a ese bosque condenado. La angustia apretaba su pecho. ¿Qué quieren de mí? Martín dio un paso al frente. Es un ciclo, Alex. Cada líder, cada amigo, cada sacrificio alimenta al bosque. No solo somos víctimas, somos el cordón umbilical que mantiene esta maldición viva. Entonces algo cambió. La risa ahogada de Colin resonó nuevamente. ¿Ves? No hay salvación. Una vez que entras, siempre perteneces. Eso es lo que hacemos. Un grito desgarrador surgió del fondo del bosque, y de repente, una figura surgió de la oscuridad. Era Colin, pero no era el Colin que conocía. Su rostro estaba desprovisto de humanidad y su cuerpo presentaba marcas, como si la oscuridad hubiera reclamado una parte de él. ¡Ayúdenme! ¡No escuchen a Martín! En un abrir y cerrar de ojos, el bosque estalló en gritos, burlándose de ellos. Las sombras comenzaron a retorcerse, y de repente un estallido de luz iluminó todo alrededor de Alex. El medallón se rompió y se convirtió en cenizas flotantes. El bosque está desmoronándose. No podemos quedarnos aquí. Gritaron las entidades, pero entonces el horror verdadero se reveló. Las sombras, incapaces de contener su risa siniestra, comenzaron a transformarse, volviendo al centro de la escena, trazando figuras de los recuerdos más oscuros de Alex, revelando su propia culpabilidad en el ciclo que estaban viviendo. Eras tú quien debería haber sido sacrificado en vez de nosotros, susurraron las sombras con ecos familiares. El bosque siempre te ha buscado, siempre ha esperado el momento en que volvieras. Eres parte de los que fueron perdidos. Alex se quedó helado. Aquel secreto desgarrador le sobrevino como un mazazo. No, no puede ser. No fui yo. Las sombras se disolvieron en el aire. Martín, todavía junto a él, parecía conmoverse. Alex, esto no es justo. Peleemos, no dejemos que nos atrapen. Pero las sombras ya estaban en su mente, llenando su corazón con una verdad irrefutable. Eran parte del ciclo, parte de un tormento ancestral que una vez había comenzado con él. La risa de la oscuridad resonaba en su interior, mientras sentía el aire denso de su culpa. «Oh no», murmuró Alex. El bosque no solo los había elegido, lo había manipulado todo, lo había arrastrado a su trampa, y lo más aterrador era que en el fondo él lo sabía. Todo era parte del destino que nunca había querido, y ahora, con Colin y Martín, enredados en la misma siniestra red de un pasado oscuro, ¿qué esperanza les quedaba? Mientras se debatía en su propia culpa y miedo, el bosque comenzó a reclamar su tributo. Las sombras danzaban, susurrando que había más secretos aún por desvelar. Las sombras danzaban a su alrededor, y Alex se debatía entre la culpa y el terror. El oscuro pacto del bosque lo envolvía, mientras Martín le hablaba de una conexión que nunca había imaginado. Su mente estaba llena de ecos de traición y una sensación de urgencia. Sin embargo, en medio de esa desesperación, un grito agonizante surgió desde el fondo.
un sonido tan desgarrador que hizo vibrar las hojas de los árboles. Alex no pudo evitarlo. Su corazón se detuvo por un instante. «¿Qué fue eso?», murmuró, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. Las imágenes de Colin y Martín lo asaltaron, pero este grito era diferente. Era lleno de dolor, un ruego que parecía hacer eco de sus propias inquietudes. Las sombras a su alrededor se apresuraron, danzando ansiosas. Algo estaba por suceder. Alex, incapaz de contenerse, se dirigió hacia la fuente del grito. «¡Colin!», gritó, perdiéndose entre la bruma oscura del bosque. Martín lo siguió, pero algo en su mirada había cambiado. Era como si una nueva luz comenzara a brillar en su interior. Un destello de ambición oscura. Cuando Alex se acercó, encontró a Colin, aunque su rostro estaba distorsionado, atrapado entre el dolor y una especie de trance. «Colin, ¿estás bien?», lo llamó, pero la respuesta que obtuvo fue inesperada. «No, no, soy yo», dijo Colin, su voz desgarrada. «Siempre he sido yo, atraído por el bosque. Y ahora estás aquí también, Alex». Las palabras golpearon a Alex como un puñetazo en el estómago. ¿Qué quería decir con eso? Desesperación y confusión llenaron el aire. «¿Qué significa eso?», preguntó, su voz temblando. Pero antes de que Colin pudiera responder, las sombras se arremolinaron y una fuerte ráfaga de viento sacudió el lugar. Martín, ahora más cerca, sonrió con una extraña satisfacción. «Eso no es todo, Alex. El bosque nos ha revelado más de lo que sabes. Somos un ciclo, una trama en la que todos estamos conectados. Y tú eres el puente». Su tono era diferente, casi como si el bosque mismo estuviera hablando a través de él. Una oleada de horror se apoderó de Alex. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?», preguntó a su amigo, sintiéndose cada vez más alejado de la realidad. Pero cuando miró a Colin, la verdad se fue revelando. La figura de su amigo parecía desvanecerse, como si se estuviera transformando mientras hablaba. «El bosque siempre ha buscado almas. ¿Y tú realmente creías que no tenías parte en esto?». Martín dio un paso adelante. «Espera, no, sigue hablando». «¿Qué sabes?», exigió, pero la sombra de Colin parecía tomar el control. Con un gesto frenético, sus ojos se iluminaron con una oscuridad palpable. «No eres su amigo, Martín. Eres solo un peón. Siempre lo has sido. Este bosque necesita un nuevo líder, y eres tú, Alex». En ese instante, todo se desmoronó. Las sombras comenzaron a girar en torno a ellos, revelando visiones aterradoras de sacrificios pasados, de amigos olvidados y de la propia traición que había tejido su historia. Alex sintió un peso abrumador caer sobre él. No eran solo ecos de los que habían desaparecido. Sus propias decisiones estaban alineadas con el oscuro destino del bosque. «No, esto no puede ser verdad», gritó, pero las sombras seguían presionando, susurrando. La conexión con Martín se convirtió en un puñado de cenizas. Todo lo que una vez creía sobre su amistad fue desmantelado ante sus ojos. «Tú también has sido seducido por el bosque, Alex», dijo Martín, su sonrisa ahora torcida y siniestra. El suelo tembló nuevamente y el grito de agonía se intensificó, como si el bosque reclamara su precio. Era un momento de revelaciones. «¿Quién eres, Martín?», preguntó Alex, completamente deshecho. Pero antes de que pudiera comprender la respuesta, el medallón roto se iluminó en sus manos,
revelando un antiguo vínculo que nunca había sido solo un objeto, sino un catalizador de la verdad. Las sombras se alzaron como un tsunami interminable de oscuridad, y en ese instante la verdad se hizo evidente. «No hay salida, Alex», murmuraron al unísono. «Pero tú puedes ser más, solo debes aceptar tu destino». Y con eso, la oscuridad se arrojó sobre él, transformando todo a su alrededor, llevándolo a un abismo desconocido. El último eco de su lucha resonó agonizante. Alex se encontró enfrentando no solo al bosque, sino a sí mismo. Y en ese laberinto de sombras y traiciones, la verdadera pesadilla aún estaba por desatarse. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, y Alex sentía que la oscuridad presionaba sobre él como un peso insoportable. ¿Cómo había llegado a este punto? La conexión con el bosque ahora le pareció más un abrazo mortal que una promesa de poder. Las figuras sombrías danzaban, burlándose de su confusión, y cada susurro se sentía como un eco de su propio miedo. «¿Qué quieres de mí?», gritó Alex, su voz resonando en el aire helado, pero el bosque solo respondía con un silencio sepulcral que se hizo pesado en su pecho. Justo cuando el pánico iba a apoderarse de él, un relámpago iluminó el cielo sobre el bosque, y un estruendo retumbó. En ese momento, algo en el aire cambió de forma abrupta. Una corriente de viento gélido barrió el lugar. Las sombras se dispersaron, como si algo monumental se acercara. Alex sintió que algo se aceleraba en su interior, un pulso desconocido que resonaba con una fuerza creciente. Su mirada buscó a Martín, que comenzaba a transformarse de nuevo, pero esta vez había algo más, algo que Alex no comprendía. Y de repente, el grito volvió a retumbar, lo desgarrador, una voz resonante, que parecía provenir de todos los lugares a la vez. «Tu tiempo ha llegado», gritó una mandíbula temblorosa, y al mirar a su alrededor, Alex vio que las sombras habían cobrado una nueva forma. Ahora eran figuras más definidas, y todas parecían mirarlo con ojos ansiosos, casi expectantes. «¿Qué hay detrás de esto?», preguntó Alex, asustado. En su interior, lo que había en el bosque lo invadía. Aquel lugar oscuro lo había reclamado. Pero en medio de la confusión, algo más apareció. Una figura luminosa que surgía del propio medallón, iluminando todo el entorno. Era una mujer, alta y etérea, un aura de luz la rodeaba. «Las sombras han hablado, Alex», dijo con una voz suave, pero poderosa. «Pero su verdad está distorsionada. Ellos no son tus amigos, ni yo soy lo que parece». El mundo se detuvo por un instante. «Espera, ¿quién eres tú?», preguntó Alex, sintiéndose cada vez más desconectado de la realidad. La figura se acercó, su luz repitiéndose en las sombras. «Soy Lía, y vengo a advertirte. Las sombras quieren que el ciclo continúe, que tú formes parte de esta oscuridad. Pero hay otra opción. La verdadera conexión que tienes con este bosque no es solo poder, es redención». Colin y Martín, afectados por la influencia del bosque, comenzaron a convulsionar. Sus labios murmuraban palabras en un idioma desconocido, como si intentaran resistir algo de la oscuridad dentro de ellos. «¡No! ¡No te dejes atrapar!», gritó Alex, mientras las sombras avanzaban hacia sus amigos. Pero no pudo hacer nada al ver cómo la verdadera naturaleza de ellos se revelaba. De repente,
Vio algo que hizo que su estómago se retorciera. En la luz del día, Alex pudo captar destellos de recuerdos, risas, susurros, promesas, recuerdos que no pertenecían a este momento, sino a episodios de su propia vida. Y fue entonces que lo entendió. Lia no era solo una figura de luz, era un eco de su propia niña interior, un reflejo de su propia vulnerabilidad. «No, no puede ser. Tú eres parte de mí», balbuceó Alex, aterrorizado. Lia sonrió, pero con tristeza. «Sí, y ellos son la corrupción de lo que podría haber sido. Pero el bosque traiciona, Alex. La última elección será tuya». Justo cuando iba a reaccionar, todo se volvió negro. Un chispazo de dolor atravesó su pecho y la luz se apagó. Alex se sintió inundado por un torrente de emociones conflictivas. «Alex», gritó Martín, pero su voz sonaba distante como un eco cada vez más lejano. En medio de esa oscuridad, y en un giro inesperado, todos los recuerdos de aquellos que había perdido comenzaron a fusionarse, y Alex comprendía que su destino no solo era enfrentarse a las sombras, sino también buscar su propia luz. Pero al abrir los ojos nuevamente, ya no estaba en el bosque, estaba en su habitación, el medallón brillando en la mesa frente a él. La fogata, el bosque y todo lo que había vivido parecían un mal sueño. ¿Fue real?, se preguntó, pero al mirar su reflejo en el cristal, vio una sombra oscura detrás de él. Sus ojos se abrieron como platos al recordar las visiones. ¿Qué demonios hice? La oscuridad había dejado su huella, y la verdad del bosque ahora estaba más cerca de lo que jamás imaginó. Con un escalofrío recorriendo su espalda, se dio cuenta de que esto apenas estaba comenzando. ¿Sería capaz de enfrentarlo de nuevo? ¿O la sombra que había despertado lo había seguido hasta su propia casa, a su propia vida? La incertidumbre se apoderó de él. Alex acordó de repente, el corazón latiendo con fuerza. La visera de su gorra había caído al suelo y un sudor frío cubría su frente. Todo fue un sueño, solo eso, murmuró, intentando convencerse mientras miraba a su alrededor. Pero cuando sus ojos se posaron nuevamente en el medallón, algo no estaba bien. Una oscura sombra se proyectaba en la pared, como si el objeto tuviera vida propia. «Está sucediendo de nuevo», pensó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Salió de la habitación y caminó lentamente hacia la cocina, buscando algo de claridad en toda la confusión. Allí la luz parpadeaba, creando sombras danzantes en las paredes. Agachó la cabeza, tratando de ignorar la sensación de que alguien lo observaba. Fue entonces cuando escuchó un susurro, suave pero penetrante. «Alex, ven». El temor lo invadió. ¿Era su mente jugando con él otra vez? Se acercó cautelosamente a la puerta que daba al patio trasero. «Martín, Colin, ¿están ahí?», llamó intentando no sonar tan asustado. Pero el silencio fue su única respuesta. Reuniendo valor, empujó la puerta y un aire helado lo golpeó de inmediato. Frente a él, la noche estaba silenciosa. Los árboles se mecían suavemente y la luna brillaba a través de las ramas. Pero algo parecía diferente en el ambiente, como si el bosque estuviera respirando. El medallón, aún colgando a su lado, comenzó a brillar. Una luz intensa lo envolvió, mientras una nueva ola de visiones lo azotaba. Imágenes de un oscuro ritual, de sombras danzantes y un grito desgarrador inundaron su mente.
Y entonces, la revelación. Había más de lo que pensaba. El bosque no solo había estado llamándolo, también había llamado a otros. «No, no, por favor», gritó, esperando no ser el próximo sacrificio. Pero su alarido se perdió en la brisa nocturna. El bosque estaba vivo y había despertado de nuevo. En medio de su pánico, sintió una mano en su hombro. Giró bruscamente y se enfrentó a su madre. «Mamá», exclamó, sorprendido al verla. Sus ojos estaban llenos de preocupación. «Alex, tienes que escucharme. Ellos nunca se fueron. Están aquí, en este lugar. Te han estado llamando desde siempre». El corazón de Alex se detuvo. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?», preguntó, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Su madre lo miró con una tristeza profunda. «Eres parte de esto, Alex. Tu abuelo, él fue el primero en caer. Y cada generación, el bosque exige un tributo. Ahora te llama a ti. ¿Mi abuelo?». La revelación lo atravesó como una flecha. Recordó las historias, los murmullos familiares sobre aquel anciano desaparecido. Él nunca volvió, ¿verdad? La mirada de su madre era una confirmación silenciosa. Fue lo que le pasó a todos los que lo intentaron, Alex. Ellos se convirtieron en parte del bosque. Su esencia vive en las sombras. Y tú tienes esa conexión. Las palabras la llenaron de horror y aceptación. ¿Era posible? ¿Era el bosque su herencia? Sin dar tiempo a una respuesta, una risa resonó a sus espaldas. Alex se dio la vuelta con un sobresalto. Ahí estaba Colin, con una presencia no del todo humana. «¿Sabes, Alex? A veces el destino tiene formas de recordarte quién eres realmente», dijo. Sus ojos resplandecían con un brillo extraño. «Colin, ¿qué te pasó?». Quiso gritar, pero se quedó helado al sentir cómo el medallón latía en su pecho, como si respondiera a la presencia de su amigo. Observaciones cruzaron su mente. Tú también estás», tartamudeó, el horror llenando su voz. Y en ese instante, Colin sonrió de manera inquietante. La voz de su madre interrumpió. «No, corre, Alex. No puedes confiar en él». Pero era demasiado tarde. Alex sintió cómo algo tiraba de él, como si partes de su alma fueran reclamadas por las sombras que danzaban en la oscuridad. Martín apareció detrás de Colin, su rostro conocido, pero marcado por algo oscuro y siniestro. «El bosque te ha reclamado, Alex. Ahora eres parte de su historia. Acepta tu destino». La risa de Colin estalló, resonando con ecos de susurros lejanos. Alex sintió que el tiempo se detenía, mientras el horror giraba a su alrededor, atrapándolo en un ciclo que nunca había pedido. «No, esto solo puede ser una pesadilla», dijo, intentando reprimir el miedo. Pero cuando miró a su madre, vio en su rostro algo más que preocupación. Vio un pacto roto. «Eres parte de esto, Alex, y no hay forma de escapar», susurró ella, y el horror se apoderó de su corazón. Las sombras danzaban frenéticas, ansiosas por su palabra, por una decisión. Alex sintió el peso del medallón pulsando, mientras la verdad aplastante se asentaba sobre él. Todo lo que había conocido estaba a punto de desmoronarse. Sería capaz de romper el ciclo de oscuridad que lo unía a su familia,
o estaba destinado a ser solo otra sombra en el bosque. En un instante, todo lo que había creído se volvió incierto, arrastrándolo hacia un abismo del que no había retorno. La lucha apenas comenzaba. La oscuridad luchaba por envolver a Alex, y las palabras de su madre se repetían en su mente como un eco aterrador. «Eres parte de esto, Alex». Las sombras parecían moverse, anticipándose a algo. Colin y Martín eran una visión distorsionada de lo que solían ser, y él se sentía más atrapado a cada segundo. «¡Alex, corre!», gritó su madre, pero el pánico ya lo había paralizado. Las sombras se abalanzaban sobre él. Luchando, dio un paso atrás y chocó contra la mesa. El medallón brilló intensamente, casi como si intentara advertirle. Pero antes de que pudiera reaccionar, algo oscuro emergió de la nada, detrás de Colin, un remolino de caos que lo hizo estremecerse. «¿Ves? Todo esto es parte de ti», murmuró Colin, su mirada feral y llena de locura. «Siempre has sido el elegido». Con un movimiento, extendió la mano hacia Alex. La conexión que una vez sintió se estaba desvaneciendo, reemplazada por una angustia helada. Aquel instante fue interrumpido por un grito desgarrador que hizo vibrar el aire. El grito no provenía de Colin o Martín, sino de su madre. Alex se dio la vuelta justo a tiempo para ver cómo una sombra la devoraba, llevándola hacia la distancia. «¡No!», gritó, pero su voz se perdió en la vorágine de terror. Un momento de confusión lo golpeó. La escena ante él se torció. Colin y Martín comenzaron a reír, sus rostros distanciándose entre el terror y la revelación. «Ya no hay vuelta atrás, Alex», dijo Martín, fría como el hielo. «La historia se repite». Alex sintió que la desesperación lo invadía. Se lanzó hacia donde su madre estuvo hace un momento, pero el vacío la había reemplazado. «Mamá, ¿dónde estás?». En ese momento, la verdad se hizo ceniza en su boca. Las sombras comenzaron a formar palabras, susurrándole verdades que nunca había querido escuchar. «No puedes escapar de quién eres», resonó la voz. Con cada palabra, Alex sintió el peso de todas las generaciones, de una maldición que atravesaba el tiempo. Fue entonces que escuchó una risa familiar al fondo, la voz de su abuelo, que había estado perdido durante años. «Alex, vente aquí. Siempre fuiste parte de nosotros». Su corazón se detuvo. Habían pasado años buscando respuestas sobre su abuelo, y ahora él parecía estar de pie frente a él, un espectro de su propia historia familiar. Sin pensar, Alex corrió hacia la voz, pero a medida que se acercaba, las sombras se espesaban. «¿Estás preparado para tu legado?», continuó la figura, sus ojos vacíos pero cargados de significado. «El bosque nos elige. Tú eres el portador de la historia». «No», Alex gritó, pero aquel trueno resonante lo llenó de pánico. Algo dentro de él se rompió. Las sombras no se detenían, se deslizaban, formando un camino que se bifurcaba. Colin y Martín comenzaron a cambiar, sus rostros ahora envueltos en angustia, mirándolo como si quisieran advertirle de algo. «Alex, no, no te dejes engañar por él», gritó Martín, pero el eco de la risa del abuelo resonaba cada vez más fuerte. En un giro de eventos, las sombras oscurecieron el cielo, revelando algo impactante. En medio de la tormenta de pesadillas, la figura de su abuelo
se tornó en una criatura aún más oscura, sonriendo con satisfecho conflicto. Te he estado esperando, Alex. Ahora debes decidir. ¿Deseas unirte a nosotros o luchar contra lo inevitable? El medallón en su pecho comenzó a quemar, llenándolo de recuerdos, de la lealtad de sus amigos y el sacrificio de su madre. En ese momento de caos, se dio cuenta del oscuro secreto ancestral que había resistido por generaciones. La verdadera conexión no era un legado de poder, sino uno de dolor y traición. Las sombras se agitaron, como ignorantes de las palabras de su amigo. No te dejes llevar por él, Alex, insistió Martín, tomando un paso valiente hacia su antiguo amigo. Lo que necesitas no está en el bosque, está dentro de ti. Alex estaba al borde de decidir, pero las palabras de su abuelo lo estaban atrapando en una telaraña de desesperación. Con la verdad pesando sobre su pecho, Alex se encontraba en una encrucijada, debatiéndose entre sumergirse en la oscuridad familiar o luchar por su propia libertad. El bosque estaba a punto de desatar su clamor, y cada sombra clamaba por su elección. ¿Qué significaría unirse a su familia en el horror? ¿Podría romper el ciclo eterno? Se giró, sintiendo el viento cargado de nostalgia soplar a través de los árboles, dejando una única pregunta resonando en su mente. ¿Quién eres realmente, Alex? En un susurro, el bosque esperó, listo para reclamar lo que siempre había pertenecido a él. Alex sentía que el viento helado le cortaba la piel, y el clamor de la oscuridad lo rodeaba. Todo lo que había creído saber, cada instante que había pasado con Colin y Martín, parecía desvanecerse en el aire cargado de tensión. ¿Quién eres realmente, Alex? Resonaba en su mente. Era como si el bosque lo estuviera metiendo en un torbellino de confusión y miedo. Las sombras se agolpaban cada vez más cerca, dispuestas a tragárselo. De repente, una risa resonante quebró el silencio de la noche. Era una risa familiar, pero con un eco de locura. Oye, Alex, siempre creíste que tenías el control, pero no puedes huir de lo que eres. La figura espectral de su abuelo se dibujó ante él, de pie, imponente como un rey emergiendo del infierno. ¿Tú estás aquí?, balbuceó Alex. Su corazón se detuvo un segundo al enfrentarse a la cara de su abuelo, ahora transformada en caos y sombras. No puedes escapar de tu legado. El bosque te ha elegido para llenar el espacio vacío que dejé. Cada palabra era un golpe que resonaba en el alma de Alex. No soy como tú, gritó, pero algo en su voz sonaba muy débil ante las sombras. De un instante a otro, notó que las figuras de Colin y Martín volvían a tomar forma. Ya no eran solo eco de su amistad, eran sombras que alimentaban su propio horror. Estaban con él, y aún así eran otra cosa. «Espera, no, esto no está bien», murmuró, sintiendo el terror apoderarse de su razón. «¿Qué no está bien, Alex? La verdad se muestra ante ti. Somos parte de esto, tú lo sabes. El bosque ha reclamado nuestra historia, y tú eres su puerta de entrada», dijo Colin, su rostro distorsionado por una fría sonrisa. La oscuridad surgió, llenando todo con su risa amenazadora. Mientras el bosque parecía cobrar vida, Alex había perdido la noción de su propia identidad. Pero en un giro brutal, un grito potente rasgó el aire, ahogando la risa, un chillido de horror y sufrimiento que hizo que las sombras se detuviesen. En ese momento, Alex vio algo que lo llenó de desesperación. «¡No! ¡Es su madre!»,
gritó, mirando a su alrededor. En la penumbra vio la figura de su madre, arrastrándose hirviendo en un mar de oscuridad. «Alex, por favor, no te dejes atrapar», suplicó, su voz resonando como un eco lejano. «¡Mamá!», la llamó, sintiendo como el suelo temblaba bajo su voz. Pero mientras su madre luchaba por liberarse de las sombras, algo inesperado sucedió. La oscuridad empezó a girar, tomando forma de un monstruo inefable, y con un movimiento violento, absorbió a la figura de su madre. «¡No!», gritó Alex. «¡No, no, no!». La traición de aquel momento dejó a Alex paralizado. Las risas de Colin y Martín se convirtieron en ecos aterradores. «Te lo advertimos, Alex. No hay salvación aquí. Pero no tienes que preocuparte. Ella es solo una carga. Ahora eres nuestro». Las sombras danzaban alrededor de él, casi celebrando la caída de su madre. Todo se desmoronó. La realidad lo abrumó, y mientras el horror consciente llenaba su pecho, su mente comenzó a aclararse. ¿Qué verdadero poder tenía él realmente? «Tú eres la pieza que le falta al bosque, Alex. Debes aceptar tu destino», susurró el eco de su abuelo, y con eso Alex dejó de resistir. Pero justo cuando todo parecía consumirse, vio en el rostro de Colin una chispa de duda, una lucha interna que se manifestaba visiblemente en sus ojos. «No, no lo hagas, Alex», pudo murmurar. Fue un simple destello de esperanza que se desvaneció rápido, pero suficiente para hacer que la cabeza de Alex girara. Podía ser que, antes de que pudiera pensar más, el medallón en su pecho brilló intensamente, iluminando la oscuridad y revelando un reflejo aterrador. En lugar de su propia imagen, vio algo completamente diferente. Un rostro que creía conocer, pero no era él. «¿Qué es esto?», se preguntó a sí mismo, mientras la luz caía sobre las sombras, revelando una figura que había sido parte de su vida, alguien que jamás habría sospechado. Las sombras se alzaron entre sus amigos, volviéndose ominosas e inquietantes, y en ese momento Alex comprendió que las líneas entre el bien y el mal, entre la traición y la familia, se habían borrado. En su mente la revelación completa comenzó a tomar forma. Lo que pensó que era su legado se convirtió en su pesadilla, esa verdad colosal de la que nunca había querido enfrentarse. Ahora se dibujaba frente a él, la conexión, la sangre. Pero el coste de ese conocimiento venía con un oscuro sacrificio que Alex nunca soñó tener que hacer. La lucha no había hecho más que comenzar, y en el centro de la tormenta, el bosque lo esperaba. ¿Podría aceptar lo que significa realmente ser parte de esta historia? ¿O permitiría que el arrebato de la sombra lo trinchara una vez más? Mientras la oscuridad se cerraba sobre él, quedó atrapado entre la opción de eludir su legado o abrazarlo de una vez por todas. La tensión en el aire era insoportable. Alex, con el corazón martillando en su pecho, miró a su abuelo, ahora convertido en un monstruo, una amalgama de sombras y recuerdos olvidados. «No, no eres él», gritó el horror desbordándose en su voz. Pero por dentro, una parte de él empezaba a escuchar. Las sombras, siempre presentes, seguían susurrándole verdades ocultas. «No puedes escapar, Alex. Este es tu destino». El grito desgarrador de su madre resonó en su mente, volviendo a darle foco. «No puedo dejar que esto termine así». Se lanzó adelante, enfrentando a la oscuridad con una determinación renovada.
El medallón comenzó a brillar intensamente, una luz pura despuntando entre la maleza del terror que lo rodeaba. Soy yo quien decide, no seré parte de tu ciclo viejo. Con cada palabra sintió una onda de energía que lo envolvía, como un manto de resistencia. Las sombras comenzaron a retroceder, temerosas de su voluntad. Esto es mi vida. No seré parte de tu historia, abuelo, declaró, el eco de su voz resonando entre los árboles. El aire se tornó pesado, casi palpable, mientras el bosque parecía temblar con su desafío. Colin y Martín, atrapados en su propia batalla interna, miraron a Alex con desesperación. «Alex, no lo hagas. Tienes que pelear con nosotros, no contra nosotros», imploró Martín, su rostro surcado por la angustia. «Eso es lo que el bosque quiere, que nos convirtamos en sombras», añadió Colin, tratando de romper la conexión con la oscuridad que lo había consumido. Pero aún así, el aliento profundo de la oscuridad retumbaba en su mente. Alex sentía que todo lo que conocía estaba a punto de colapsar. En un movimiento poderoso, levantó el medallón frente a él, y un destello de luz en su interior se expandió con una intensidad que iluminó incluso los rincones más oscuros del bosque. «Este es mi legado, el amor, la amistad, todo lo que he vivido». Un instante de calma llenó el aire, y las sombras se detuvieron, quietas. Fue suficiente para que Martín y Colin se sacudieran de su trance. «¡Alex!», gritaron al unísono, rompiendo las cadenas que los ataban. Un destello de claridad cruzó sus rostros, y juntos se unieron a él. Las luces brillantes rodeaban sus cuerpos, y una ola de energía pura fluía a través de ellos. «Nunca seremos parte de tu oscuridad», pronunció Martín, su voz resonante y firme. Las sombras comenzaron a desvanecerse, y Alex sintió cómo la conexión con el bosque empezaba a ceder. La figura de su abuelo se retorcía, gritando en desesperación mientras las luces invadían el espacio. «El ciclo se romperá. No reclamarás más vidas», gritó, un nuevo brillo de determinación en sus ojos. Y en un momento culminante de unión, los tres levantaron sus manos, el poder del medallón iluminando el bosque con una luz resplandeciente que rompió las cadenas de la oscuridad. Alex miró a sus amigos, sopesando el sacrificio y la lucha que habían enfrentado juntos. En ese instante, una profunda sabiduría se estableció entre ellos, un lazo inimaginable que desafió el terror que les había acechado. Con un último grito, el bosque tembló y la figura de su abuelo se desvaneció en el aire. Las sombras huyeron y el silencio se instaló. Alex cayó de rodillas, exhausto, pero liberado. Habían logrado romper el ciclo, al menos por ahora. «Lo hicimos», murmuró mirando a Colin y Martín, sintiendo una nueva esperanza resplandecer en su corazón. La noche se despejaba, y aunque el bosque podía volver a exigir un precio, ya no sería uno basado en la traición. Pero mientras se recuperaban, una inquietud se apoderó de Alex. Miró hacia el medallón, que aún brillaba, pulsando suavemente con... ¿Había realmente terminado? Mientras miraban el amanecer filtrarse a través de los árboles, una sombra en una distancia les recordó que la batalla puede haber terminado, pero la guerra por sus almas apenas comenzaba. Antes de irse, una advertencia resonó en el aire, casi como un susurro. «Recuerden, no importa cuán lejos corran, el bosque siempre estará esperando». Ahora, esto fue increíble.
No olvides que necesitas suscribirte inmediatamente a nuestro canal para no perder las próximas historias de terror exclusivas. Más que eso, esmaga el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y nos ayudar a seguir creando. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y por último, no esperes nen más un segundo para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desfecho. Apenas os verdadeiros fans comprenden la importancia de apoyar o canal con estas acciones. Nos vemos en la próxima aventura.